queremos meditar juntos en la palabra de Dios y juntos alabar y adorar a nuestro Dios, que Él está aquí en medio de nosotros. O sea, traerle el culto debido a su persona, lo que Él es digno de recibir de nosotros y mucho más. Yo me alegro por cada uno de ustedes que está aquí listo, temprano, presente, para entonces invocar a nuestro Señor y adorarlo. Vamos a orar. Tu presencia entre nosotros, Dios, es nuestra motivación para estar aquí en actitud de reverencia, de temor ante tu presencia, de adoración, de alabanza. Pues seguro, Señor, que tenemos muchas razones por la cual agradecerte, por la cual, Señor, vivir cada segundo de nuestra vida en gratitud a ti, Señor, y dependiendo de ti. Hemos venido aquí a tu casa porque este es tu día, Señor, el día que es santificado para ti de entre los otros 6 de la semana. Y es un día que dedicamos, Señor, para contemplarte, para pasar un tiempo de comunión contigo, para pasar un tiempo en familia cristiana, juntos, Señor, meditar en tu palabra e ir aprendiendo los unos de los otros, exhortándonos, amonestándonos en esa obra, Espíritu Santo, que tú estás haciendo tan efectiva en nuestras vidas. Tú estás aquí, Señor, y hoy te vas a enseñarnos grandes verdades. Yo te quiero pedir, Padre, que podamos aprovechar lo máximo este tiempo que tú nos permites, este privilegio de estar aquí en tu casa. Por lo tanto, bendice esta escuela dominical, Señor, cada clase que se está teniendo, cada maestro, Dios, los alumnos, los hermanos que están, Señor, por llegar. Ayúdales, mi Dios. Y queremos también darte muchas gracias por estas lluvias que tú nos has enviado en este día que tanto necesitamos, Señor. Y gracias de nuevo, Jesús, es lo que podemos decir. En Cristo nos encomendamos a ti. Amén. Y quiero que busquemos un versículo en Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Y podamos por un momento reflexionar en estos dos versículos de una manera personal. Así que léalo, vaya leyéndolo y vaya permitiendo que el Señor le vaya hablando a través de su palabra, de lo que somos, lo que el Señor ha hecho por nosotros y para qué el Señor nos ha salvado. Fíjense que dice: vosotros sois un linaje escogido. Es un privilegio que al poner junto al concepto de gracia este hecho, tenemos que siempre verlo como mucha gratitud y un privilegio tremendo que no merecemos, el haber sido un linaje escogido. Dice un real sacerdocio. Está hablando de un real sacerdocio porque ustedes saben que antiguamente el sumo sacerdote era el que intercedía por el pueblo y había muchos sacerdotes ofreciendo todos aquellos sacrificios a favor del pueblo, mas sin embargo el pueblo no podía hacer aquel sacrificio, sino que tenía que entregar el animal y los sacerdotes entonces hacer el sacrificio. Sin embargo, lo que está hablando aquí ahora es que a través de nuestro sumo sacerdote hoy formamos un pueblo de sacerdotes, es decir, esa posibilidad de poder tener esa relación con nuestro Dios. Dice una nación santa, ¿okay? Una nación que ha sido separada por Dios para su uso exclusivo. Es una de las cosas que a mí más me
me admira de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? No escogernos así nomás, sino es para ser exclusivo de Él y para Él. Eso es algo grandioso. Dice, un pueblo adquirido por Dios. Noten que es Dios quien adquiere a su pueblo. Eso está hablando de la obra iniciativa en la salvación de nuestras almas. O sea que no fuimos nosotros que nos hicimos pueblo. ¿Entienden la idea de ahí? No nos hicimos nosotros pueblo. No fue que yo voy a decidir ser pueblo de Dios. No, un pueblo adquirido por Dios. Es su iniciativa a través de Cristo. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una de las cosas que estamos haciendo hoy aquí en la iglesia. Estamos anunciando el Evangelio y a Cristo Jesús. Y dice el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, y es obvio que aunque éramos pueblo desde antes de la fundación del mundo, antes de Cristo, antes de haber tenido el encuentro con Cristo, no éramos pueblo, no estábamos siendo parte del pueblo hasta que vino el Evangelio a nuestras vidas. Dice, pero que ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y es lo que vamos a ver en la clase de hoy en continuación a la de la semana pasada. Vamos a buscar Hechos 18. Nos quedamos en los versículos 9 y 10. Hechos 18, versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en Corinto? A ver, alguien me informa. A ver, hermano. El problema de Corinto era que se había convertido en una ciudad totalmente llena de pecado, llena de juego, de vicio, entonces prostitución. Luego Pablo llega para predicar el Evangelio a Corinto. Se encuentra con Aquila y Priscila, que era un matrimonio que fue de gran ayuda para Pablo. Luego habían sido expulsados de Roma porque eran judíos y eran cristianos. Así todos llegan a Corinto para ver a Pablo a trabajar, que el trabajo de Pablo y de Aquila era hacer tiendas de lona. Entonces Pablo dice su famosa frase en el versículo 6 que dice, su sangre sea sobre su cabeza. Eso ocurrió porque él, aparte de que estaba trabajando en su oficio, a la vez iba a las sinagogas a hablarle a los judíos y llegaron a oponerse de una manera tal, inclusive a blasfemar, que él dijo, ¿sabe qué? Mire, su sangre está sobre vuestra cabeza. Exactamente. Entonces lo dejamos ahí, gracias hermana. En el versículo 9 dice Lucas que Pablo recibe una visión. Dice que entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No se nos dice cómo, de qué forma Pablo recibe esta visión. Hay otras visiones, inclusive en el libro de Hechos, que sí se narran tal como sucedieron. Pero aquí simplemente se nos dice, Pablo recibe una visión, pero lo importante de la visión es el mensaje. Esto era necesario para Pablo. Puede ser que él haya salido de aquella experiencia en la sinagoga, quizás con un espíritu desanimado. Pablo es un ser humano, nosotros no podemos tampoco, como dice, ponerlo por encima. Él es un ser humano con debilidades como las tenemos nosotros, y puede ser que él haya salido de allí muy desanimado por todo lo que estaba viendo en la ciudad y por todo lo que estaba ocurriendo entre los judíos. Noten que Lucas no nos da detalles explícitos de sus encuentros con aquellos judíos en la sinagoga, pero tienen que haber sido bien fuertes, como dice, para colmarle la copa, porque yo veo a Pablo aquí ya como dice, la copa estaba ya hasta lo último.
Exactamente. Y cuando la manera que él le responde es porque ya habían llegado a un extremo. Y es obvio que Pablo se sintiera mal. Y muchas veces a los ministros, a los siervos del Señor, le vienen estos tiempos de desánimo, de desaliento, y necesitan ser fortalecidos y animados en la obra del Señor. Bueno, el Señor lo hizo él mismo. El Señor se le presentó en esta visión y le dijo: Pablo, no temas. Y la razón por la que él no debía de temer era simplemente porque Dios estaba con él. ¿Y qué mejor que eso? ¿Qué mejor que la compañía de Dios en nuestras vidas? Por eso es que el cristiano no tiene por qué sentirse solo. ¿Okay? Porque dice la palabra que aunque padre y madre te dejaran, con todo te va a recoger Dios. Porque el Señor siempre está con nosotros. Hay un dicho que dice que Dios y yo somos mayoría. Y eso es lo que yo necesito en mi vida. Yo necesito la presencia de Dios conmigo. Y ahora, Él está conmigo, pero soy yo el que necesito creerlo, saberlo, vivirlo, sentirlo. No tenemos que dudar de su promesa, pero sí soy yo el que necesito ser afirmado con esas palabras, de que en medio de mi situación Dios está conmigo. Y como Dios está conmigo, dice: no temas. Por eso dice el Salmo 27, lo tenía en la mente, pero ahora se me olvidó, pero dice algo acerca del temor, los primeros versículos del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, el Señor les dice: ¿sabe qué, Pablo? Continúa esforzándote, predicando en esta ciudad, a pesar de la oposición de estos judíos, porque no solamente yo estoy contigo, pero le dice: yo también tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le está diciendo a él: ¿sabe qué? Tu trabajo no es en vano. Todavía te queda mucho. Sí, puede ser que no veas los resultados al momento, porque es que a nosotros los seres humanos nos gustan las cosas instantáneas. Queremos ya ver los resultados ya. Sin embargo, a veces las cosas se toman su tiempo y hay que aprender a esperar en Dios. Por eso que ese trabajo que estamos haciendo con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con sus compañeros de trabajo, ese trabajo personal que usted está haciendo, presentándoles el Evangelio, el Señor te dice: continúa, no te desanimes, porque Él tiene mucho pueblo. Me llama la atención el hecho de que esta era una ciudad corrupta a lo extremo, corrupta, o sea, inmoral, viciosa. Corinto era la capital de la inmoralidad prácticamente. Y sin embargo, como dice el Señor, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Podemos notar el número 1, cuando Él le dice: ninguno te podrá hacer mal. ¿Entiende? Nadie te va a poder hacer daño, nadie te va a poder hacer mal, porque gozamos de esa protección y de esa compañía de Dios, donde el Señor nos ve como la niña de sus ojos y nos protege y nos cuida como tales. Y ningún mal Él va a permitir que nos dañe. En esto, yo digo, es la manera en que Dios le pone freno a las actividades satánicas, a las actividades de los demonios. Es precisamente por eso que se encuentra el calabozo de los demonios, lo cual es el abismo, las profundidades del abismo, que es donde están encerrados hoy día muchos de los espíritus malos y muchos de los demonios. Están encerrados en ese calabozo porque es Dios poniéndole freno, poniéndole un pare a las actividades satánicas. Lo que nos está diciendo: Dios es soberano, está en control. ¿Okay? Noten cómo está el mundo, cómo están las actividades del diablo. Si no fuera por este freno que Dios le tiene al enemigo, créeme, este mundo sería imposible de vivir, imposible.
Es más, precisamente por eso dice que Apocalipsis, que el hombre va a experimentar 5 meses de esta posesión demoníaca. 5 meses durante la gran tribulación, donde el Señor hace así, le entrega las llaves a la bestia, al dragón, le entrega las llaves. ¿Sabe lo que es la entrega de llaves? Está diciendo, abre el pozo para que salgan todos esos espíritus malos y vengan sobre la tierra. Abre el pozo, porque esta llave es la que le tiene el control a las obras satánicas. La tiene Dios. Y como Él la tiene, Él le pone control. Pero el día que sea entregada esa llave y se abre ese pozo del abismo, bueno, dice la Biblia que es el primer ay en el toque de las trompetas. Entonces, dícele Pablo aquí, no temas, porque ¿sabe qué? Yo estoy contigo. Quiere decir, no voy a permitir, mientras que yo tenga un plan para contigo, un plan para esta ciudad, porque tengo pueblo, no voy a permitir que nada se te oponga. Ahora, vamos a ver más adelante que en efectivo, cuando ya Pablo, el Señor entiende de que terminó su labor en Corinto y Él quiere que pase para otro lado, inmediatamente se ve así, como que ya empieza la oposición del enemigo. En otras palabras, hermanos, con relación a esto que dice Pablo, yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entiendan este versículo de esta manera, nadie se te va a oponer mientras yo tenga un plan soberano sobre la ciudad de Corintio para con los escogidos. ¿Okay? Una vez que lo que yo tengo escogido en este momento vengan y entren a lo que es el pueblo de Dios, entonces sí te trasladas a otro lugar. ¿Okay? O sea, nadie podía silenciarlo. Si fuera dejado al enemigo, créame, que no hubiera un predicador vivo, no hubiera, ¿cómo sería nuestra vida si Dios no le pusiera freno a las obras del enemigo? Pero ¿sabe qué? Tiene su límite. Tiene su límite. Entendemos ahora por qué dice el Señor que Él, si Dios nos prueba, no nos va a tentar más de lo que nosotros podamos resistir, por ese freno que Dios le tiene puesto a las obras del enemigo. Loida, tú querías hacer un comentario. Hay un pasaje en la Biblia donde dice, hay la que le haga daño a uno de mis pequeñitos, mejor le puede atarse una soga con una piedra en el cuello y tirarse. Okay. Noten que a pesar de que Pablo llegó allí a esta ciudad de Corinto, no había iglesia, lo que había era una sinagoga de judíos, y por todos lados que él veía corrupción hasta el extremo, e inclusive el templo ese de Venus con 1000 sacerdotisas prostitutas, así que ya se pueden imaginar nada más todo lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Pablo tenía mucho pueblo y llegó a ser la iglesia de Corinto. Eso es lo precioso de esto. Una iglesia no era perfecta, porque solamente basta con leer las cartas a los Corintios para saber que no era una iglesia perfecta, una iglesia que estaba llena de problemas, pero no entender dónde vienen, el trasfondo de dónde vienen. ¿Por qué? Porque el Señor, Él nos llama y venimos a Él, pero seguimos siendo pecadores. Y todos, de una manera o de otra, estamos en un proceso santificador. Por eso es que nosotros nunca podemos apuntarnos los dedos los unos a los otros, porque puede ser que de lo que tú cojeas, no necesariamente yo, exacto, no necesariamente vamos a cojear del mismo pie, pero todos somos cojos en cuanto al pecado. Por eso es que no podemos estarnos apuntando los unos a los otros. Hay hermanos que siempre le tienen el dedo arriba al otro. Siempre. Usted lo ve que siempre están hablando mal de otro hermano. Y no acaban de entender esto, acaban de entender que todos estamos bajo el proceso santificador del Espíritu Santo. Cuando usted llegue a ser perfecto, entonces le dejamos que use los dedos. Bueno,
Entonces, mientras tanto, póngase guante. ¿Okay? Y deje de estar, como dice, siempre prejuiciando a otro hermano y pendiente de lo que hacen los demás. Porque eso no es de agrado a Dios. Yo digo, en la iglesia hay muchos ministerios, menos el ministerio de los jueces. En la iglesia no hay ministerio de jueces. ¿Okay? El único juez es el Señor. Pero les digo esto porque, a pesar de que esta iglesia de Corinto era como Corinto, allí Dios tenía pueblo. Pueblo que no era diferente a nosotros. Es el pueblo ese que menciona segunda de Pedro. El linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Y desde allí de Corinto, Pablo les ministró, inclusive tenemos en las cartas a los Corintios, el precioso pasaje, el capítulo 11, que habla sobre inclusive la Santa Cena. Noten eso, cómo es que Dios, y en el Corintio también es donde dice el Señor, lo vil del mundo yo lo escogí para avergonzar a los sabios. Y versículos así que te impresionan por el hecho de haber sido una ciudad tan corrupta como era. ¿Okay? Pablo, dice el versículo 11, continuamos, se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra. 1 año y medio estuvo allí. ¿Y qué importante fue esta estadía? Pues los creyentes no solo necesitaban escuchar el Evangelio, también necesitaban ser edificados y fortalecidos con la palabra. Por eso, hermano, me da tanto ánimo todos ustedes que están aquí presentes estudiando la Biblia. ¿Por qué? Porque no es nada más que escuchar el Evangelio y ya. Hay que irse edificando en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Okay? Y Pablo les tiene 1 año y medio enseñándoles. Imagínense, cosas que después obviamente él les recuerda en cartas, les hace preguntas. ¿Por qué? Por el ministerio educativo que él tuvo en medio de ellos. A ver, ya hemos mencionado sin buscar en la Biblia, me gusta, como dice, revolverles el cerebro. Sí, ya mencionamos la Santa Cena, que está en el capítulo 11. Mencionamos el versículo donde dice Dios que lo vil del mundo Él lo levantó para avergonzar a los sabios. ¿Qué otros temas así de gran peso encontramos en las cartas a los Corintios? Me refiero a que no se encuentran tan explícitamente en otras porciones del Nuevo Testamento. El capítulo del amor. Muy bien. A ver, otro más. Están revolviendo la mente. Lo que es no tanto, yo no diría tanto, sí, la lengua, pero me refiero a los dones. El capítulo de los dones. Muy bien. A ver, otro. No, eso estamos en Hechos. Estamos hablando en las cartas a los Corintios. Sí, pero yo dije sin ver la Biblia. No empiecen a ojear. Mira esto. No, a ver. No sé si en el 10 habla de la idolatría. No sé si es Corintios 9 o 10. Habla de la idolatría. Pidiendo que no sea idólatra. Ok. A ver. El matrimonio. Muy bien, pero hay otro tema importantísimo. Que las mujeres piensan esto. Lo siento, pero eso está en Efesios. Así que ajá. No, hermano. La resurrección, hermano, que no hay otras cartas que hablen más de la resurrección y nuestra resurrección como Corinto, donde nos presenta el Evangelio primero y después habla el tema de la resurrección. Entonces noten que son cartas bien importantes y se entiende de que Pablo les había enseñado todo esto, 1 año y medio enseñándoles la palabra. Quiere decir, hermanos, tenemos toda una vida para aprender la palabra de Dios, toda una vida.
No creo que haya alguien que pueda decir, ya yo me sé toda la Biblia. No necesito volverla a leer, no necesito volverla a estudiar. Toda la vida, y vamos siempre a aprender algo nuevo. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad, todos como estudiantes de la palabra. Llegar al templo y decir, ¿qué yo voy a aprender nuevo hoy? Sea el nombre de una persona, sea un concepto, sea algún asunto doctrinal, sea algún significado de una palabra, algo nuevo yo voy a aprender en el día de hoy cuando yo venga al estudio de la palabra de Dios. Se dice que fue durante este año y medio que Pablo escribió Primera y Segunda de Tesalonicenses, durante esta estadía en Corinto. Pero vamos a ver lo que siguen diciendo los versículos 12 y 13. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se le levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. O sea, como les dije anteriormente, ya parece que llegaba el tiempo que Dios decía, esto es lo que yo voy a hacer a través de Pablo en este lugar, ya está hecho, ahora necesito a Pablo en otro lugar. No quiere decir que Dios cesó de hacer su obra en Corinto, porque después vamos a ver que más adelante vamos a ver cómo Dios usa a Apolo en Corinto. No quiere decir que ya Dios dejó de trabajar en esta ciudad, pero sí con el ministerio de Pablo. Dice, ok, vamos para otro lugar. Y la manera es que se le viene un confrontamiento. Pero es interesante el resultado de este confrontamiento. Okay, llegan, los judíos se ponen en común de acuerdo para traer a Pablo ante el tribunal, y en efectivo lo traen, diciendo, este persuade a hombres a honrar a Dios contra la ley. O sea, lo que le estaban diciendo es que Pablo iba en contra de la ley romana. Eso es lo que ellos querían decirle, que le dice a la gente, honren a Dios y ignoren la ley romana. Esa era la acusación. Pero el procónsul, cuando le menciona la ley, piensa que se trata de la ley judía, de las leyes religiosas del judaísmo. Y el judaísmo era una religión permitida dentro del Imperio Romano, por lo menos hasta el momento. Y como consideraban al cristianismo una secta del judaísmo, entonces el cristianismo también gozó de cierta protección hasta que vinieron los tiempos de la persecución, porque no quedó así. Pero este tiempo que el cristianismo gozó de protección sirvió para expandir el evangelio. Dios lo usó para expandir el evangelio. O sea que como el judaísmo era tolerable por el Imperio Romano, ¿entienden la idea? Consideraban el cristianismo secta del judaísmo, pues el cristianismo gozó de la misma tolerancia bajo el Imperio Romano. ¿Okay? Noten que dice que sucedió siendo Galión procónsul de Acaya. Él gobernó por el año 51 al 52 después de Cristo. Y Galión era un español. ¿Okay? Su verdadero nombre era Marco Anneo Novato. Ese era el verdadero nombre de Galión. Y era un español. Pero fue adoptado por el senador romano Lucio Junio Galión. Y como él fue adoptado por este senador romano, recibió el nuevo nombre de su padrastro, de su padre adoptivo. ¿Okay? Pero dicen los próximos versículos que al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. ¿Okay? Si ustedes me vienen aquí a presentar una acusación de peso, bueno, entonces él le está diciendo, yo les tolero que ustedes estén delante de mí, es lo que le está diciendo Galión a aquel grupo de judíos. En otras palabras, les digo, ustedes son intolerantes, no los tolero, no los resisto, era lo que le estaba diciendo el procónsul en su cara. Si me hubieran traído un caso serio, entonces yo los toleraría. Noten la arrogancia de esta persona.
Dice, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, ve cómo él entendió que lo que no era la ley romana, eran las leyes de ellos mismos. Vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y dice que los echó del tribunal, los botó. Dice que entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, el principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. A Sóstenes. O sea que después que los bota del tribunal, los griegos cogieron al cabecilla del grupo judío, y nosotros en nuestro idioma le diríamos, le entraron a palo. Le entraron a golpe, pero lo curioso de esto es que le entraron a golpe delante de Galión, algo que él no debió haber permitido, porque estaba delante del tribunal. Él tenía que haber impuesto el respeto al lugar, a que guardaran la reverencia al lugar, pero era tanta la intolerancia de Galión hacia los judíos, que sabe que no le importó que le entraran a golpe a Sóstenes. Sí, no le importó para nada. Quiere decir que ven cómo ellos vienen con un complot antipaulino, ¿okay? Que ya es señal de que Dios quería que Pablo se empezara a mover. Hasta ahí nadie le iba a tocar, y Dios se lo prometió y Dios se lo cumplió. Sí, pero no le dieron golpe a él, exacto, a otro, exactamente. Y se lo dijo en visión. Ok, déjeme aclarar esto. Nosotros sabemos que en otros lugares Pablo fue apedreado y dejado por muerto. Que no quiere decir que el cristiano no pase por tribulaciones y por tiempos de pruebas grandes en la vida. Pero aquí estamos delante de una promesa del Señor, que es lo que yo quiero que ustedes aprendan a apreciar y a recibir con credulidad las promesas y la palabra de Dios. Dios le dijo, nadie te va a tocar, y nadie lo tocó. Es más, el que vino para que te tocaran, terminó tocado. Es lo que está diciendo el Señor, por esa promesa que Dios le dijo, yo estoy contigo, no temas, nadie va a tocarte. Y aunque lo trajeron precisamente para que cayera el peso de la ley sobre él, porque por eso fue que lo trajeron ante el tribunal, Dios hizo que eso se invirtiera y cayera sobre ellos mismos. Y es una manera muy común en las Escrituras que Dios usa para él vengarse y para él ejercer juicio. Por eso dice Romano, mía es la venganza, yo os vengaré, dice el Señor. Déjenle la venganza a Él cuando sufren de alguna injusticia. Déjensela a Él, porque lo que tú quieres lo que tú quisiste para esa persona, tarde o temprano te cae sobre ti mismo. Y peor. Por eso dice la palabra, déjale la venganza a Dios. No te trates de vengar tú mismo. Y esto es un ejemplo de esa promesa del Señor, que la cual gozamos nosotros los creyentes también. Gozamos de esa protección de parte del Señor. ¿Okay? Ahora, lo increíble es, esto es sin tener ningún apoyo así contundente, porque el problema con los nombres en la Biblia es que, como hoy día muchos pueden llamarse Juan, José, Pedro, Pablo, en aquel día muchas podían llevar el mismo nombre, pero en 1 Corintios 1:1 se menciona un Sóstenes que llegó a ser un colaborador del ministerio de Pablo. No es seguro que sea esta persona, pero puede ser, porque da la casualidad que es corintio. Y puede ser que Sóstenes, después de haber recibido aquella golpiza, de alguna manera vino al conocimiento del Señor, se convirtió y se volvió un colaborador de Pablo. Prácticamente lo mismo que le sucedió a Pablo. Pablo era un asesino de los cristianos, perseguía a la iglesia y después él mismo vino a ser perseguido. Pues Sóstenes, ahora se lo repito, no quiere decir de que podamos afirmar que sea la misma persona, pero hay un Sóstenes mencionado en Corintios que se convirtió. Ok, vamos ahora
a la parte, al fin ya del segundo viaje misionero. Pero antes, ¿alguna pregunta o algún comentario de esto que estamos teniendo aquí? ¿Okay, hermano? Después, hermano. Yo quiero hacer un comentario en cuanto a esta situación que se daba en Corinto. Esto es actual, de la corrupción y demás. Hoy en día, por poner un ejemplo, yo sigo la pelota, no me gusta el deporte, y en el béisbol se ve cómo está el esteroide y una serie de corrupción que está minando el deporte. Sin embargo, que apenas se comenta, hay peloteros confesos que han dicho yo soy cristiano. Hay un pelotero de San Diego, por eso lo pongo en colación, porque está mencionado el versículo 7. Ellos mandan a hacer los bates, y en cada bate de él está impreso el versículo 7, el capítulo del Salmo 27, versículo 8. Mira eso. Qué interesante la nota. Esas historias no se conocen porque se da mucho en la prensa en lo malo, pero dentro de ese vicio que hay en el deporte hay un remanente que pertenece a Dios. Entonces ellos se marcan en su bate. Ese Salmo 27. Cada bate que él manda a hacer para él con el versículo 27. Qué interesante. 27, versículo 1. Interesante. Hermana, usted quería decir algo. La horca. Ser ahorcado. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Cuando se le quiso hacer daño al pueblo de Dios, ese daño le vino sobre él mismo. ¿Okay? So, es un tema bien interesante en el sentido, hermano, que todo aquel que le va a hacer daño al pueblo del Señor, o a la iglesia, o a lo que sea, terminan sufriendo un daño peor por haberse enfrentado al cristianismo. El cristianismo no lo han podido parar, a pesar de haber tenido fuertes oponentes, y estamos hablando sistemas imperiales, fuertes oponentes, nadie lo ha podido parar, nadie, desde que Cristo dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, y Él lo prometió y dijo, ni las puertas del Hades van a prevalecer contra mi iglesia. ¿Han tratado? Sí. ¿Han causado heridas en la iglesia? Físicas, sí, pero espiritualmente no. Nadie ha podido destruir la iglesia de Cristo. ¿Okay? Vamos entonces al próximo versículo 18, donde es completado el segundo viaje misionero, y tenemos un tema interesante ya aprender, sobre el nazareo, el voto nazareo. ¿Okay? Vamos a aprender acerca de eso. Manayini, ¿quiere leerme los versículos del 18 al 22? Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Luego Pablo regresa a Antioquía, 22. su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ok. Después de esto, de lo que pasó con Galión, no fue que Pablo se fue inmediatamente, sino dice Lucas, sin mencionar el número, que él estuvo algunos días más en Corinto, pero se entiende de que estos días están dentro del total de 1 año y medio que menciona él anteriormente. ¿Ok? Pero llegó el día que él entendió que debía despedirse y seguir su rumbo a otros lugares. Una de las cosas interesantes de esto es que ahora Aquila y Priscila, que los conoció ahí en Corinto, se incorporan a su grupo de misioneros. Se incorporan. Ahora, dice el 18 que alguien se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. ¿Quién se rapó la cabeza? Lean el versículo cada uno de ustedes solo, el 18. Ok. ¿Ya lo leyeron? Okay. ¿Cuántos dicen que es Aquila?
Ok, 2, 3. ¿Cuántos dicen que es Aquila? ¿Cuántos dicen que es Pablo? No veo las manos. Ustedes como no tienen hambre. Ustedes desayunaron. Ok. Aquila. Ok, del grupo de Aquila. Ok, del grupo que hay aquí de Aquila. ¿Alguien puede pararse y decir por qué piensan que es Aquila? A ver. Algo les tiene que haber llevado a pensar de que es Aquila. Piensen, léenlo. A ver, hermano Roberto, ¿usted es de Aquila también? Yo creo que es, dice aquí Priscila y Aquila. Ajá. Supongo yo, dice, habiéndose rapado la cabeza. Ok. ¿Priscila? Ah, entonces tenemos otro grupo ahora más formado, es Priscila. Tú dices que es Priscila. Ok, ¿por qué tú dices, Edward, que es Priscila? Porque en el Antiguo Testamento, a veces cuando las mujeres hacían votos, tenían que cumplir con su voto, sea cualquiera que sea. Entonces, por cumplirlo, tenían que cumplir con la palabra. Entonces ella se rapó la cabeza. No puede ser también. Ok. De los de Pablo. Okay. Alguien se pone en pie y dice por qué piensan que es Pablo. A ver, hermano Marco. Bueno, no, el texto, yo puedo entender el versículo 18 está hablando de Pablo. Y digamos que menciona a sus acompañantes nada más, pero el sujeto de todo el tema del 18 es Pablo. Y dice que se rapó la cabeza. A ver, Loida. Porque los nazarenos hacían votos de rasparse la cabeza cuando tenían una promesa. Sí. Ok, vamos a hablar acerca de eso. Hay efectivamente dos opiniones, por lo menos prevalecentes. Desde hoy tenemos una tercera. Pero hasta ahora habían prevalecido las dos opiniones. Hay quienes opinan que fue Aquila, porque el comentario es inmediato a la mención de Priscila y Aquila como acompañantes de Pablo. La otra opinión que usan para apoyar que fue Aquila fue que este voto era intensamente judío y no estaba adecuado para un hombre de la madurez espiritual de Pablo. Esos son los defensores de Aquila. El defensor de Priscila es Edward, no lo vamos a mencionar. Pero los defensores de Pablo, y es lo que yo pienso que es el correcto, ¿okay? Es que se trata del sujeto de la oración, es lo que decía nuestro hermano Marco. En la oración hay un sujeto y aquí es donde la gramática juega un papel importante en la interpretación de la palabra, donde nosotros tenemos que ver que en una oración hay un sujeto y todo lo demás es predicado. Entonces, el sujeto aquí no es Aquila, no es Priscila, el sujeto es Pablo. Y cada cosa que se comenta tiene que ver con Pablo. Y por eso es que pienso de que sea Pablo. Es cierto que hacer voto era una costumbre judía, que nada tenía que ver con el Evangelio, pero Primera de Corintios 9:20 muestra las condescendencias de Pablo para ganar a los judíos. ¿Okay? Él, acuérdese que él decía, si tengo que hacerme judío, me hago judío, tengo que hacer gentil, me hago gentil, por tal de que sean ganados para el Evangelio. Entonces había una condescendencia en Pablo a favor del Evangelio. Después vamos a hablar más acerca de esto. Pero ¿cuántos de ustedes conocen del voto nazareno? No mucho, que vamos a hablar. Nazareo. Ok. El número 6:18 es donde se encuentra el voto nazareo. Número 6:18. ¿Alguien lo lee, por favor? 6:18. Deja que otro lo lea para que otro tenga oportunidad también. Número 6:18. ¿Alguien lo lee? ¿Quién lo tiene? Esta hermana, léelo. Entonces Nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos
Ok, hasta ahí, hermana. Ok, en Hechos 21-24 vemos que Pablo hizo un voto nazareo. ¿Alguien lo lee, por favor? Hechos 21-24, esta persona rápido porque se va el tiempo de la clase. Tómalo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ok. La palabra nazareo es alguien que se separa o se consagra a Dios. O sea, es algo, hacer como un tipo de algo físico que te señala como que tú has dedicado un tiempo que tú estás separado, consagrado a Dios. Ustedes saben que a muchas religiones practican estos tipos de ritos de consagración, donde hacen unas cosas. Nosotros, desde hoy, vamos a consagrarnos al Señor, y hombres y mujeres nos vamos a rapar la cabeza para que simpaticen conmigo. Muy bien. No, pero significaba que el hombre y la mujer eran puestos aparte para Dios y se consagraban por un periodo determinado, mas sin embargo no se apartaban de la vida social. Durante el voto, la ley prohibía consumir vino o cualquier bebida fermentada. Tampoco debían cortarse el cabello. No debían cortarse el cabello, significaba que se consagraba su cuerpo y sus fuerzas a Dios. ¿Ustedes se recuerdan de alguien que era un nazareo? Sansón. Durante el tiempo consagrado no se cortaban el cabello, pero cuando terminaba su voto tenían que raparse la cabeza. Quiere decir que el caso que tenemos aquí es la terminación de un voto nazareo, donde se cortaban el cabello y lo entregaban, lo quemaban y lo consagraban al Señor. El corte del el cabello tenía que ver con el cuerpo y sus fuerzas dedicadas a Dios. Por eso fue que cuando Sansón le cortaron el cabello antes de terminar el voto, él perdió la fuerza, ¿okay? Porque eso significaba que la fuerza era de Dios. Ellos tampoco podían tocar ningún cadáver, aunque fuera de un pariente, no podían tocarlo durante ese tiempo. Y ya al final del voto se presentaban ante el sacerdote y ofrecían los sacrificios prescritos, como lo leyó nuestra hermana. Y es cuando se cortaban la cabellera y se quemaba. Ahora, es cierto de que el cristianismo no tiene por qué seguir esos ritos. ¿Okay? Acuérdense, si Pablo lo hizo, y al parecer, por lo menos según la Biblia, lo hizo 2 veces. Si Pablo lo hizo, fue para ganar a los judíos. O sea, hacía cosas que él sabía que no iban a perjudicar el evangelio, porque acuérdense que el evangelio, la gracia, sí no podemos negociar con ella, pero habían ritos y ceremonias como la circuncisión y otros aspectos, como cuando él circuncidó a Timoteo, que él lo hacía era para recibir la aceptación del pueblo judío con tal de ganarlos para Cristo. Mas nuestro llamado es a la santidad de vida continua. Nosotros hoy día no tenemos que estar haciendo este tipo de votos. No tenemos por qué. Que yo diga, bueno, pues entonces me voy a consagrar un mes al Señor y me voy a dejar crecer el cabello. Mire, yo mismo ni pudiera hacer ese voto. Sí. Y decir, bueno, ese tiempo, ese mes, que no me voy a cortar el cabello, la gente va a ver que es un tiempo que yo estoy en oración, consagrado al Señor para santidad. Nosotros no estamos obligados a esas leyes, ni a esas ceremonias. ¿Por qué? Porque nuestro voto nazareo es toda la vida. Toda la vida tenemos que santificarla al Señor. No es por un tiempo, no es por un momento, sino una vez que el Señor te ha llamado, es para tomar tu cruz día a día y seguirle y ser santo como nuestro Padre Celestial es santo. Así que el llamado a la santidad es toda la vida, no es por un tiempo específico como hacía la ley del nazareo, hermano. Sí, yo entiendo que eso también tiene relación con, no sé si en otros pueblos, me imagino que sí, que las mujeres
se vestían con unos trajes de saco, unos Saco y silicio. hábitos, y tenían unos, por lo menos yo recuerdo que yo era pequeña, una señora se traía un traje de saco, que hacían unos trajes y se amarraban con unos cordones que eran de San Pedro, San Pablo, San Francisco, no sé cómo. ¿Tú sabes? Sí, muchos ritos y ceremonias. Inclusive hay religiones, yo no sé, no me recuerdo el nombre, a lo mejor ustedes me pueden ayudar porque yo lo veía mucho en Cuba, el nombre de una denominación que se decían ser cristianos, que guardaban el voto nazareo. No sé si ustedes se recuerdan. Ujú. O yo lo soñé. Sí, pero se veían siempre personas que tomaban los autobuses, que se veían que estaban apartadas para un tipo de religión, un tipo de rito. Se vestían, se llamaban hasta cristianos. Se vestían con hábitos, y no me estoy refiriendo a católicos. No, eran unos trajes blancos. Allá donde yo vivía, había muchos que vestían de blanco entero. Sí. Por eso te digo, no lo soñé. Gracias, hermana. No, pero aparte de los santeros, porque los santeros siempre se veían con collares y cosas. Pero no, era un grupo que se vestía, sí, pero con collares y cosas. Pero esta gente guardaban votos nazareos. Yo recuerdo que allá en Cuba había un grupo que guardaba votos nazareos. Bueno, en Miami hubo un grupo alrededor de los 80 y algo, que andaban por las calles con unas togas blancas y las cabezas raspadas, los Yaucía, los Yucía, qué sé yo, por allá por Miami Beach, que tenían estos hoteles. Yo no estoy loco, hermano. Hay un grupo de verdad que se practicaba el voto nazareo. Yo era niña, Ajá. de eso no hace mucho tiempo. Yo me recuerdo de eso, hermana. Yo me recuerdo de eso. Ok, entonces, hermanos, lo interesante que estamos aprendiendo en la clase de hoy es, vemos a Pablo en el cristianismo practicando un voto nazareo, ¿ok? De lo cual nosotros no estamos obligados a hacerlo. Ya sabemos el por qué él lo hizo, ¿ok? No tenemos que estar imitando eso, ni tenemos que estar haciendo prácticas. Por eso que digo, hay muchas prácticas en la palabra de Dios que hay que buscarles el significado y el por qué. No tenemos que aplicarlas a nuestra vida, y este es el ejemplo de uno de ellos, sabiendo que el Señor lo que nos ha llamado es a la santidad de vida. ¿Okay? Ellos dicen que habiendo se rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, llegó a Éfeso. Y vamos a dejarlo ahí para la próxima clase, ver qué sucedió de nuevo en Éfeso, ¿okay? En el cumplimiento del segundo viaje misionero. Pero hemos aprendido algunas verdades en la clase de hoy. Y ustedes me van a decir lo que ustedes han aprendido. A ver, Evo. Identificación. Porque en los años 1800 hubo un misionero inglés que fue a la China. Como la apariencia es completamente opuesta, él dejó crecerse el cabello. Identificarse con ellos. De esa manera él era más aceptado. Por eso que los misioneros en la China, el cristianismo creció. Bueno, hasta cierto tiempo. Entonces Pablo, al hacer este voto, se está identificando con los judíos, para que vea que yo soy judío y me identifico con usted, aparte que él había mencionado de que él era fariseo, number one. Entonces, identificarse con ellos. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? Hermano. Hoy en día todos los misioneros, cuando dice los países que van, se preparan con la cultura y eso, para identificarse con esos pueblos y poder estar intercambiándose, no serían seres extraños dentro de esos pueblos extraños. Y Pablo, a pesar de que él decía, yo soy apóstol de los gentiles, él se identificaba mucho con su pueblo para poderlos ganar, para poder tener esa aceptación y él poder ministrarles en la sinagoga. Hermano, ¿usted quiere decir algo?
mantener nuestra confianza siempre en el Señor, así como Pablo lo dijo, y no temer a nada, ni hablar ni callar, en lo que tenemos que hablar y defender los principios del Señor en todo momento. Okay, una de las buenas lecciones que podemos sacar en esta mañana, el hecho de que el Señor está con nosotros, ¿sí, hermana? Yo vine de Cuba hace un año, y entonces en la convención Monti, había pastores que para ayudarles a los hermanos que estaban a las personas que estaban en el malecón de La Habana, que estaban dando testimonio, que por ejemplo el pastor no iba de corbata y de traje, iba por ejemplo, porque si no podía Sí, llegar, un pullover. chor y chancleta, ¿ves? Algo más así, Sí. entonces ya podían llegarle mejor a esas personas. Exactamente, porque si llegaban de traje y corbata siempre había esa pared, pero llegaban y se identificaban. Exactamente, exacto, muy bueno. A ver, ¿alguien más? Loida. Yo me acordé que era Pablo, el esposo de Nazareo, porque en Orsay hay un señor que se llama Pablo. No menciones nombre, Loida. Bueno, no, porque él puede dar el testimonio públicamente. Él trabaja en Radio Paz, que él quería ser pastor y pastorear una iglesia. Y desde que empezó a estudiar para pastor, le hizo un voto de Nazaret, se nació una cabeza. Y entonces cuando consiguió tener la iglesia en Miami Lake, pues ya entonces rompió el voto nazareo y que se llama Pablo Miré. Y entonces nosotros decimos, no, es Pablo Meiré, porque se han ido una pila de miembros con él. ¿Quién es el nombre? Nombre y apellido. No, porque él predicó un día, que por eso es que yo me acordé de Pablo. Y él Sí, yo sé. tenía su voto. Bueno, a mí lo que no me gusta, por ejemplo, sí, a mí no me gusta, por ejemplo, cuando son programas grabados, que ahora el hermano tiene que editarlo. Sí, pero no importa. No, porque pero no es, pero lo que le digo, no es bueno que uno en público diga nombre. Uno hace el cuento, pero sin decir nombre. Sin decir ni quién me lo dijo, Exactamente, ni quién es el que dijo. exacto. Ok, hermano Pablo, ya con él terminamos. Bueno, yo me hablo de la hermana cubana, que yo también vine de Cuba y el pastor de nosotros jugamos fútbol allá. El pastor era azul, lo que estaba en el deporte de no sabía ni para el fútbol, ¿no? Y yo un día lo invito y vamos a ir a jugar al fútbol. Bueno, el tío parecía un Maradona. Y predicó y todo eso. Claro, mucho, jóvenes. Exactamente. Ok, entonces lo importante, una de las cosas importantes de la clase ya para terminar es cómo el Señor dice, yo estoy contigo, no temas, nadie te podrá hacer mal, por esa protección que gozamos del Señor. Número 2, aprendimos algo acerca del voto nazareo. ¿Cuántos no habían escuchado del voto nazareo? No había escuchado, no sabía No. realmente. Era un ritual ceremónico de los judíos. Okay, y que nosotros no estamos obligados a guardar esos ritos y ceremonias porque prácticamente toda nuestra vida, si el nazareo significaba consagración, el cristiano toda la vida es consagrada al Señor, no tiene que señalar específico. Lo que sí nosotros el cristiano separa tiempos quizás especiales de ayuno, de oración, eso sí, pero no guardar estos ritos y ceremonias porque de eso es que Cristo nos libró de todas esas ritos de la ley. Así que hermanos, nos ponemos en pie y nos despedimos.